Como vimos en anteriores videos, ya entendemos más o menos cómo descargar los modelos de sitios web en donde se pueden encontrar de forma gratuita y los podemos preparar para la impresión. Ahora vamos a trabajar es con un slicer diferente al Cura que vimos en esos videos, sino que este está destinado exclusivamente para preparar la pieza para una impresora de resina. En este caso vamos a utilizar uno gratuito que se llama Chitubox, que está habilitado para cualquier tipo de impresora de resina. Algunas impresoras vienen con su propio slicer especializado para la impresora en específico, pero este en particular tiene las particularidades para cualquier tipo de impresora. Primero que todo, lo que vamos a hacer es cargar nuestro modelo. En este caso vamos a utilizar un golem tipo miniatura, muy básico y muy sencillo, pero tenemos que prepararlo de muy buena forma para que a la hora de mandarlo a imprimir no vaya a generar ningún error. Recomendación: como mi compañero explicó en alguno de los videos, la impresora como tal también puede presentar fallos a la hora de trabajar con la resina. Si ves que la impresora está fallando a la hora de sacarlo, te recomiendo cancelarla y volverla a mandar y preparar el archivo como lo tenemos acá en Chitubox. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escalar nuestro modelo. A la hora de escalarlo, les recomendamos que dependiendo de la capacidad de impresión que tenga tu impresora, puedas trabajar más o menos con ese modelo. En este caso, nuestro modelo está escalado a unos 50 milímetros, que en este caso vendrían siendo 5 centímetros como tal. Luego vamos a hacerle un giro a nuestro modelo porque en las impresoras de resina, nuestros modelos, lo más recomendable es que las piezas estén orientadas en un ángulo de 45 grados. ¿Eso qué nos va a permitir? Que los soportes se ubiquen en las partes en las que no necesitamos mucho detalle. Por ejemplo, si yo tengo esta pieza y la ubico con 45 grados, pero la pieza está inclinada hacia adelante, los soportes van a cubrir toda el área de la parte frontal de la pieza y eso puede hacer que los detalles se pierdan. Pero si lo ubicamos en 45 grados, dándole la espalda a la pieza, a la hora de colocar los soportes automáticos, vamos a evitar esos errores que luego con el postprocesado, que lo veremos en un siguiente video, lo podemos reparar. A la hora de ahorrar material en el proceso de impresión de resina, te recomendamos que dependiendo del tamaño que tenga la pieza, la hagas hueca. ¿Qué quiere decir? La resina va a generar a la hora de la impresión capas muy gruesas, pero internamente va a estar vaciado de resina. Eso nos va a ahorrar una cantidad muy alta de resina y nos va a permitir también que la impresión pueda ser un poco más rápida. Pero a la hora de vaciar o no tener nada de resina dentro de la pieza, es recomendable hacerle algunos agujeros a la pieza para que la resina que quede interna pueda vaciarse y podamos curar internamente la pieza. Si dejas resina dentro de la pieza, la resina y los vapores van a buscar salida. Va a buscar la capa más frágil y eso puede generar que, pasado algunos días, algunas semanas, la pieza empiece a fracturarse y empiece a regar la resina que se encuentra internamente. Dentro del Chitubox, dentro de la opción de Hollow, podemos aplicar la opción de tener la pieza vacía. Al darle a aplicar, esperamos más o menos el porcentaje de carga y nos vamos a dar cuenta que el slicer nos muestra que internamente se encuentra sin ninguna impresión de resina interna, solamente las capas exteriores. Cuando se coloque amarilla, quiere decir que en estos momentos el slicer te está indicando que hay resina interna. Para eso utilizamos los dry holes, que son estos pequeños agujeros que lo que nos va a permitir es que a la hora de aplicarlos podamos drenar la resina que se encuentra interna. Si notas que cambia completamente a azul, quiere decir que en estos momentos el modelo ya se encuentra perfecto en cuanto a que ya no tiene ninguna resina interna. Ahora nos vamos para la parte de los soportes. Recomendación: hay dos formas de colocar los soportes, una es manual y la otra es automática. A la hora de colocar los soportes automáticos, ten muy en cuenta que hay tres tipos de soportes. Están los soportes frágiles, están los soportes medios y están los soportes gruesos. Los soportes frágiles te van a permitir trabajar en zonas en las que no quieres que perfore demasiado el soporte en la figura. ¿Qué quiere decir? La pieza puede tener rasgos
como el rostro humano, en donde necesitamos solamente un soporte en la nariz, entonces podemos colocar un soporte frágil ahí sin ningún problema. Si colocas toda la pieza con soportes gruesos, se puede presentar en que en algunas partes queden unidos y a la hora de retirarlos puede presentar alguna dificultad, que lo veremos en algún otro video donde les mostremos el postprocesado de las piezas luego de impresión. En nuestro caso solamente vamos a utilizar, para este tamaño de pieza, vamos a utilizar los soportes medios. Si van a trabajar miniaturas, en donde las piezas son mucho más pequeñas como las vimos en el video donde les estábamos explicando lo de la impresión de resina, les recomendamos que sean simplemente soportes frágiles. Eso les va a permitir a la hora de retirarlos que no vaya a generar ningún error a la hora de dañar alguna espada, algún cuerno del personaje o la miniatura que estén haciendo. Aquí ya tenemos nuestra pieza con los soportes, pero hay zonas que están cubiertas con este color casi beige, en donde el soporte automático no llegó. Ahí es donde entramos nosotros a hacer los soportes manuales, que nos va a permitir colocar los soportes en zonas en donde consideremos que se puede presentar alguna falla. Tómense en el tiempo que sea necesario. Muchas veces por la agilidad dejamos solamente los soportes automáticos y a la hora de generar la impresión puede presentarse el hecho de que la impresión solo generó los soportes y no imprimió la figura como tal. En este caso podemos ver, por ejemplo, que las islas, que en este caso vendrían siendo esas zonas en donde la impresión, pese a que estamos trabajando con luz ultravioleta a la hora de estar generando las capas, no va a llegar y eso puede generar un error a la hora de terminar la impresión. Entonces lo mejor que podemos hacer es cubrir la mayor cantidad de zonas con esos soportes, tanto gruesos como medios, dependiendo de la necesidad. En este caso, por ejemplo, podemos colocar algunos soportes frágiles en algunas zonas en donde yo considero que va a haber un problema a la hora de generar el soporte. Chitubox tiene, pese a ser un programa gratuito, tiene muchas opciones que también se los invitamos a que las exploren. Hay versiones en las que tranquilamente te pueden hasta permitir duplicar varias veces esa pieza y poder llenar toda la cama de la impresión con varias de estas piezas que ya hayas colocado con los soportes manuales. Luego, a la hora de generar la exportación del archivo, es importante que ya tengas el modelo seleccionado con los soportes necesarios y lo que vamos a hacer es que en la parte del slice, él va a procesar y te va a mostrar el resultado. En la parte izquierda de la pantalla vas a ver la cantidad de resina que vas a gastar, la calidad, el tiempo de la impresión y Chitubox también te permite detectar las islas, que en este caso, por ejemplo, hay 31 islas y estos números que aparecen acá en la parte derecha vienen siendo el número de capas en donde se encuentra en estos momentos la isla. Ese pequeño pedazo de la figura en la que en estos momentos no hay ningún soporte y nos puede generar un error. ¿Qué podemos hacer? Simplemente teniendo en cuenta el valor de la capa que tenemos en estos momentos, nos podemos devolver a los parámetros del corte y ahí tratar de modificar, agregar los slicers que necesitamos y simplemente mandar la impresión. En un próximo video les mostraremos cómo enviamos esta impresión a nuestra impresora de resina, cómo configuramos los parámetros, cómo la resina se va vaciando de forma automática en la impresora y hacemos el postprocesado de esta pieza. Si quieres animarte y explorar esta nueva tecnología que encontramos en los Makerspace del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, no dudes en visitarnos. Recuerda que este servicio es gratuito. Puedes venir a explorar las maravillas que puede tener una impresión a alto nivel de detalle, donde puedes sacar sea algún personaje, alguna miniatura o simplemente explorar las diferencias y las maravillas entre la impresión de resina y la impresión del filamento. Te esperamos.